Este ciclo de conferencias fue pensado entre el maestro Guillermo Marín, su servidor y el doctor Jesús Molasco, en función de dos cuestiones que nos parecían fundamentales en esta época del año. Uno es precisamente que como comunidad universitaria podamos reflexionar en torno a qué tipo de universidad queremos, ¿no? Sobre todo partiendo de la idea de que en este viene un cambio, un relevo en las autoridades universitarias, ¿no? Y creo que sí es necesario pues, que nos escuchemos y que se nos escuche en ese sentido. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia y al Colegio de Historia por la invitación a regresar al CCH Naucalpan. Es es un regreso también al pasado para mí. Hacía muchos años que no venía, demasiados. En 1987 vinimos con frecuencia entre 87 y 90 a raíz del movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. No reconocía, no fue la última vez que vine, creo que hace como 20 años estuve aquí a presentar un libro, pero no cabe duda que hace demasiado tiempo. No reconocía ya la ruta, reconocí el CCH por las rejas amarillas y está todo muy cambiado, ¿no? Este Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, como ustedes seguramente saben, cumple años dentro de 2 días, 52 años, fundado el 12 de abril de 1971. Junto con el CCH Vallejo y Azcapotzalco. Fueron los 3 primeros. En un proyecto que estaba muy marcado por los intentos de cambio y reforma que había dejado como estado de ánimo el movimiento estudiantil de 1968 y por la capacidad de sintetizar esa aspiración de cambio de parte del rector de entonces, don Pablo González Casanova. Se inaugura el colegio y inaugura también una etapa y una tradición larga de participación de profesores, profesoras y estudiantes muy jóvenes. En primer lugar, desde sus orígenes, prácticamente desde el primer día, tuvieron que combatir esas jóvenes y hombres y mujeres estudiantes, fundamentalmente, contra el porrismo, que se instaló casi al mismo tiempo que los baños, ¿no? En los colegios de ciencias y humanidades. O sea, hubo una infiltración promovida por autoridades de la Ciudad de México desde el propio origen del colegio. Los primeros movimientos en abril, en el mismo mes de abril que se dieron, fueron en contra del porrismo. Después hubo un rumor muy fuerte que recorrió los CCHs de que, a diferencia, iban a tener una condición diferente a la de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, porque no se les iba a otorgar el ingreso automático a la UNAM, el pase automático. Eso no era verdad, pero aunque no fue verdad, fue suficiente para que saliera la primera gran manifestación de los 3 SHs a Ciudad Universitaria a exigirle a Pablo González Casanova el pase automático hacia las licenciaturas de la UNAM. González Casanova aclaró que los SHs iban a tener lo que era antes pase automático, que ahora es reglamentado. A veces ganamos cosas, otras veces las perdemos.
Y muy pronto después, el CCH Naucalpan participó con un contingente muy importante, uno de los más importantes, en la manifestación del 10 de junio de 1971, que fue reprimida por los halcones y que marcó un periodo muy largo de, ¿cómo se llama cuando? De hibernación. Les iba a preguntar cómo se llamaba cuando los osos se van a dormir. Marcó un periodo largo de hibernación de los movimientos estudiantiles a nivel general, pero no necesariamente en los planteles, en donde había una vida y una participación de una enorme intensidad. Por el auditorio que veo, no sé, no pareciera que hubiera profesores de aquella generación aquí presentes, pero en esa época la edad promedio de las y los profesores de CCH era de 23 años. La gran mayoría no habían todavía egresado de las carreras, pero ya eran pasantes y con eso se les habilitó para ser docentes en los colegios de ciencias y humanidades. Y con eso había una situación que era muy positiva. Quizás no tenían tanta formación académica como pueden tener hoy docentes que tienen doctorados, que están en otra condición completamente distinta, pero tenían una cercanía en edad muy significativa con sus propios estudiantes, con sus estudiantes mujeres también, como para compartir estados de ánimo, expectativas, sentimientos en lo que era la construcción misma del Colegio de Ciencias y Humanidades. Como ustedes saben, yo creo que, por cierto, ahí lo comentábamos hace un rato, la necesidad de hacer historia y de recopilar, todavía aprovechando que algunas de las personas fundadoras del colegio siguen vivas, incluso don Pablo González Casanova acaba de cumplir 101 años este año, ¿no? Sería muy bueno que la academia, el colegio de historia pudieran a lo mejor armar un proyecto conjunto de historia del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan y recuperar experiencias de quienes fueron estudiantes de esas primeras generaciones. Es un colegio muy diferente, tiene más estudiantes, no tantos como llegó a tener en algún momento, casi llegó a tener como 15,000, quizás un poco más, y ha bajado a 10,000. Esto producto de reformas educativas que han venido desde distintas administraciones universitarias. Ya hablaremos un poquito de por qué le pusieron un tope al ingreso a CCHs y preparatorias nacionales. Los árboles son mucho más grandes, hay más edificios, ahora hay un auditorio, es un auditorio del cual hay que estar verdaderamente orgullosas y orgullosos. Los colegios no tenían auditorios, tenían las aulas de multiusos. Generalmente si había reuniones se hacían en la biblioteca o cuando las asambleas eran más grandes, como hoy en día quizás se sigan haciendo en la explanada. El CCH Naucalpan, con las cifras oficiales de la UNAM, se los puedo decir con mucha claridad, es el CCH cuyos egresados y egresadas tienen el mejor desempeño académico en las licenciaturas de la UNAM. Esos datos los genera la oficina que me toca encabezar, la Dirección General de Evaluación Institucional. Y si ustedes entran a una página web de la UNAM que se llama siia.unam.mx y buscan desempeño por carrera, ahí van a poder ver el desempeño de estudiantes por carrera según bachillerato de origen,
CCH, Preparatoria Nacional, examen de selección, y se puede ir hasta la entidad académica en particular, y verán con mucho orgullo que este colegio al que pertenecen está formando muy bien a sus estudiantes y hay que decir además, sobre todo a sus estudiantes mujeres, que ni modo, tenemos que reconocer, colegas, siempre son mejores, siempre tienen un desempeño más alto, terminan antes las carreras, se titulan más pronto y con promedios más elevados. Entonces, en fin, es un tema al que volveremos. Esa reforma que hizo González Casanova en los años 70 es la última verdadera gran reforma universitaria. Fue la creación de los colegios de ciencias y humanidades, cambios a planes y programas de estudio, la creación de lo que ahora son las facultades de estudios superiores, y quedó truncado cuando, a partir de una provocación gubernamental, Pablo González Casanova renunció a la rectoría en 1973. Los proyectos de los SHs que se había pensado que podían ser hasta 10 quedaron truncados en 5. El CCH era una idea de construir una universidad paralela a la vieja universidad conservadora que se concentraba en las facultades y escuelas de Ciudad Universitaria. Se suponía que el CCH iba a tener desde bachillerato hasta posgrado, y llegó a tener algunos posgrados, muy pocos, porque la sustitución de González Casanova quedó a la cabeza de la UNAM el rector Guillermo Soberón, que lo que hizo fue una especie de restauración conservadora, echando atrás algunas de las medidas de reforma universitaria de Pablo González Casanova. Desde allá hasta acá, 52 años han pasado, en donde nuestra universidad cambia muy poco, ha cambiado muy poco. Tiene la misma ley orgánica que tenía en 1945, o sea, bastante más atrás que la fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Una forma de organización de la universidad, del gobierno universitario, de la toma de decisiones, que correspondía a una universidad muy pequeñita, con alrededor de 10,000 estudiantes. Solamente el CCH Naucalpan tiene hoy lo que antes tenía la Universidad Nacional en 1945, un número muy reducido de profesores, y se estableció este sistema de gobierno con una junta de gobierno de 15 personas, supuestamente muy notables, que han nombrado autoridades desde 1945 para acá. Se va sustituyendo una de ellas cada 15 años, y cuando llegan al límite de edad de 70 años también. Entonces, en este periodo de 50 años para acá, a lo que han llamado las autoridades universitarias proyectos de reforma han sido los intentos varios de rectores como Salvador Subirán, o mucho más tarde como Jorge Carpizo o como Francisco Barnés, de subir las colegiaturas universitarias, a eso le llamaban reforma, o los intentos de desaparecer el pase automático por completo, a eso le llamaron reforma también, o la restricción que se hizo durante el periodo de José Sarucán de ponerle una serie de requisitos al pase automático, que son los que ustedes enfrentan ahora para poder acceder directamente a las carreras de licenciatura, que es terminar en un plazo no mayor de 4 años y tener un promedio de 8 o superior, si no me equivoco. Antes no había tal requisito. Bueno, subir cuotas, poner medidas restrictivas, limitar el número de exámenes extraordinarios,
meter sistemas de evaluación del personal académico asociados a la entrega de recursos con salarios base muy bajos. Han sido los programas de cambio que han tenido las administraciones universitarias en estos 50 años. Y esto ha hecho que la universidad, aunque es un gran proyecto cultural y una gran institución de nuestro país, no hay ninguna universidad que se le equipare en México y casi o muy pocas en América Latina. Somos parte de una gran universidad que hace mucha formación académica, que ha formado a cientos de miles de profesionistas, de investigadores, de investigadoras académicas, en fin. Esta institución, sin embargo, llega al momento actual, al México que tenemos hoy, el México de la violencia, el México de la crisis económica, el México de las confrontaciones políticas, el México que votó el 2018 por un cambio muy profundo en el devenir nacional, un cambio que pues no podríamos decir que ha cumplido todas las expectativas que teníamos. Por lo pronto en educación superior no las ha cumplido porque no hay dinero, no hay apoyo, no hay una valoración correcta de la propia, el valor de la educación superior pública. En ese contexto de hoy, la universidad parece en una condición peligrosa. La sociedad mexicana entera ha cambiado. Se logró derrotar a la dominación de más de 75 años del PRI, del partido oficial. Se logró generar un gobierno que intentara romper con las políticas económicas dominantes. Se han logrado avances en derechos humanos y hay muchos retrocesos al mismo tiempo en derechos humanos, pero la UNAM sigue igual, exactamente igual, con los mismos vicios, con porros en la entrada de los colegios de ciencias y humanidades, cuya presencia a veces sube y a veces baja. Hoy me imagino que siguen de vacaciones porque había pocos en la entrada, ¿no? Pero tenemos que las escuelas, todas las escuelas, facultades, institutos, están dirigidas por personas que no han recibido, digamos, el apoyo y el beneplácito de sus comunidades porque no hay mecanismos para expresarlos, ¿no? Tenemos en cada CCH, en cada preparatoria, autoridades fundamentalmente masculinas, aunque ya hay casos también de autoridades mujeres, nunca en la rectoría, por cierto, en donde no hay ningún proceso verdadero de consulta para ver la opinión mayoritaria, para ver los apoyos, la legitimidad interna que tienen las autoridades. Tenemos una estructura, una universidad que no tiene canales para resolver los conflictos. Tenemos una universidad en donde hacen cambios cosméticos a la legislación universitaria y se siguen presentando los problemas de desigualdad de género y de violencia en las escuelas, ¿no? Nos pueden poner baños como si fueran de centro comercial, pero los servicios al estudiantado en general son limitados y son malos. Yo he dicho reiteradamente que durante décadas la Universidad Nacional ha desatendido a sus mujeres y hombres estudiantes. Ha concentrado su atención en las áreas de investigación, en las facultades de Ciudad Universitaria y ha dejado otros espacios de la universidad en condiciones marginales, apenas subsistiendo en muy difíciles condiciones presupuestales y con mecanismos todavía antiguos y anquilosados de atender los problemas o de no atenderlos, siempre subordinados a las necesidades e intereses de los grupos que encabezan tal o cual escuela o facultad.
siempre se pone eso en primer orden y no la problemática que viven quienes habitan mayoritariamente la universidad, que son sus estudiantes. Entonces, esta conferencia se llama ¿cuál es la universidad que queremos? O la universidad que queremos solamente. Y yo quiero hablarles de una universidad que creo que se puede lograr, y lo voy a hacer enunciando varias líneas generales de cambio en un momento en el que me parece a mí que si no cambiamos muy profundamente a la universidad desde adentro, con participación de estudiantes, de personal académico, de trabajadores y trabajadoras, incluso también de autoridades, por supuesto, si no generamos un proceso de atención a problemas fundamentales de la vida universitaria, estaremos en riesgo de ir sufriendo ataques o viviendo problemáticas sin solución. Tenemos escuelas como la Facultad de Artes y Diseño, que va para por lo menos 2 meses de paro. Tenemos paro en el CCH Azcapotzalco. No hay prácticamente un día en el que uno no pueda observar que hay algún movimiento que se ha tenido que hacer para tratar de obtener la atención de las autoridades a la solución de problemas específicos. Y eso muestra que estamos en una condición endeble y difícil, y que si seguimos por este camino se van a profundizar las condiciones de conflicto y confrontación al interior de la universidad y entre la universidad y la sociedad que la rodea, que puede ser atacada desde la derecha, como lo hicieron los gobiernos del PAN y del PRI, o desde, iba a decir desde la izquierda, pero mejor voy a decir desde el gobierno de Morena, al que cada quien calificará como ustedes quieran, ¿no? ¿Qué universidad queremos entonces? Lo voy a proponer con una serie de lemas breves. En primer lugar, creo que queremos una universidad de las y los estudiantes. Cada vez que se habla de la UNAM para hacerle propaganda y tratar de hablar de su relevancia y su importancia, se dice, producimos el 90% de la investigación en astronomía, generamos el 80% de la investigación científica del país. Aquí en la UNAM salen patentes que se utilizan para esto y para lo otro. Todo el tiempo se pone el énfasis en una de las grandes tareas que la UNAM hace muy bien, que es la investigación y que debe de seguir haciendo. Pero yo creo que nosotros debíamos de empezar diciendo, somos una universidad de 360,000 estudiantes. Y esa universidad de 360,000 estudiantes debe de poner la atención en esas y esos 360,000 estudiantes en primer lugar. Debe de atender sus problemáticas desde antes de entrar a la universidad. Yo resumiría diciendo, queremos que la UNAM atienda a la mayor cantidad de estudiantes posible en cada momento. No se puede atender a todas y a todos porque no tenemos suficientes recursos para que cada año ingresen a las licenciaturas 140,000 personas o 160,000 personas. Pero sí podemos transformar los mecanismos de ingreso a la UNAM, los muy malos exámenes de admisión de ingreso al bachillerato y a la licenciatura. Tenemos que buscar otros procedimientos y discutirlos, abrirnos a plantear la posibilidad de cambiar, no en una lógica que nos van a tratar de ridiculizar diciendo que entre todo el mundo. No, eso sabemos que no se puede, pero sí de que no se reduzca todas las posibilidades de jóvenes a un examen
en el cual se supone que se concentra en 120 preguntas todos los conocimientos de una diversidad temática enorme. Está muy estudiado que los procedimientos de selección basados en exámenes de conocimientos son malos de por sí. Si además vemos que el examen de admisión, aunque está produciendo un resultado en el cual ingresan el mismo número de estudiantes que hombres que mujeres, en números absolutos, es un examen que tiene un sesgo completamente desfavorable a las mujeres, porque se presentan muchas más mujeres que hombres y no hay un porcentaje igual de mujeres que de hombres en el ingreso. O sea, si de cada 140 mujeres entran 10 y de cada 100 hombres entran 10, hay un porcentaje que está mal. Y hay, así como hay sesgos de género, hay sesgos de origen socioeconómico, de acceso a la cultura, etc. Necesitamos revisar las formas de ingreso a la universidad y necesitamos plantear cómo hacer para recibir lo más que podamos, a la mayor cantidad de jóvenes que podamos y darles la mejor atención que podamos. Cómo podemos mejorar los sistemas de becas, cómo podemos mejorar toda una serie de problemas que se viven en las diferentes escuelas, colegios, diría yo. Al colegio de repente le llamaron Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Creo que también en ese momento se perdió la idea de que este era un bachillerato diferente. Entre estos temas, por ejemplo, está el de aplicar el artículo 3º constitucional que dice que la universidad, la educación superior que imparte el Estado tiene que ser gratuita. Yo sé que las luchas que dimos estudiantes en 1986-87, en 1999-2000, en 1992, logramos mantener que se pagaran solamente 20 centavos. Pero incluso eso hoy en día es ilegal. La mejor muestra del triunfo que tuvimos como movimientos estudiantiles en su momento es que llegó a la Constitución, al artículo 3º, con claridad. Siempre estuvo en disputa la interpretación, hoy no hay lugar a la interpretación, que la educación superior pública tiene que ser gratuita y la UNAM tiene las condiciones perfectas para eliminar el costo incluso de los 20 centavos en todo lo que es bachillerato, licenciatura y posgrado. Tenemos que hacer esfuerzos para incrementar la presencia regional de otros estados, que no queremos que se nos vuelva una universidad de la Ciudad de México. Hoy la mayor cantidad de estudiantes son de este estado en el que está ubicado el CCH Naucalpan, que es el Estado de México. Es una concentración altísima en la UNAM, pero hay pocos estudiantes de varios estados de la República que no encuentran caminos. Entonces, por ejemplo, yo les planteo a ustedes, ¿no puede la UNAM, por ejemplo, discutir que estudiantes que tienen los mejores proyectos, los mejores promedios en secundaria en cada estado del país, somos 33 contando a la Ciudad de México, pudieran venir los y las 100 mejores promedios de secundaria para entrar a los bachilleratos universitarios? Sería un incremento de 3,000 estudiantes y daríamos una variedad regional. No se puede hacer eso en la licenciatura, no podemos sentarnos a pensar alternativas complementarias a lo mejor al examen de admisión. Segundo, tenemos que discutir el tema de algo que siempre se reduce a la palabra calidad. A mí no me gusta la palabra calidad porque me parece que es algo que está por definirse, pero entonces, ¿cómo decimos que queremos una universidad que sea mejor en cada momento? A lo mejor así, la mejor universidad posible en cada instante, que haga la mejor investigación, que dé mejores clases que las que da ahorita, que prepare mejor a su personal docente, que le dé cursos complementarios, que le dé apoyos suficientes, que le dé condiciones para realizar la docencia. Una mejor universidad
pasa, por ejemplo, por reconocer que tenemos un número enorme de profesoras y profesores de asignatura en condiciones de incertidumbre y desigualdad salarial que son necesarias de revertir, que tenemos que entrar a atacar esos temas y dar condiciones mejores para el desarrollo de la academia. Necesitamos una universidad inclusiva y igualitaria. En primer lugar, alcanzar la igualdad de género. Esto pasa por modificar, por ejemplo, proporciones de ingreso a las escuelas. Si es necesario resolver los problemas de prejuicios, de sesgos, de los exámenes de selección, se podría decir, por ejemplo, hay un cupo de, no sé, 1000 lugares para primer ingreso en el CCH Naucalpan, van a entrar 500 mujeres y 500 hombres. 50% de mujeres, 50% de hombres. En lugar de dejarlo libre a un examen que está seleccionando de manera diferenciada. Tenemos que dar pasos verdaderos, en firme, sobre el tema de la violencia de género. Por ejemplo, tenemos que establecer algo que existe en la educación en casi todo el mundo. No es aceptable que alguien que forma parte del personal académico de una universidad mantenga una relación que no sea estrictamente académica con una estudiante o un estudiante. Esto debe ser sancionado. Siempre a esto nos contestan con una bella historia de amor. Ay, pero no conoces al profesor fulanito de tal que se casó con su alumna del CCH porque desde entonces se adoraron. Ella solo tenía 17 años y él tenía 45, ¿no? Pero comparado con esas historias, las historias de acoso y de violencia que se viven en la universidad son muy altas. No se los tengo que platicar a ustedes. Ustedes han estado en movimiento, han tomado su escuela y han participado con otras mujeres y necesitamos dejar de hacer como que hacemos cosas para verdaderamente tomar una actitud completamente decisiva respecto a las personas que agredan, hostiguen, acosen, para erradicarlas de la universidad, asumiendo los costos que esto tiene, juicios laborales, acciones punitivas necesarias. En esto no puede haber una mediación y hay que tomar como base una cuestión muy clara. Les creemos, yo sí les creo, dice el icono que hemos compartido muchas y muchos en el Facebook y en el Twitter, ¿sí? Yo sí te creo. Tenemos que partir de la base de que ninguna persona, mayoritariamente son mujeres, agredida por alguien, va a hacer una denuncia falsa, porque tiene un costo muy alto hacer una denuncia, en victimización, en hostigamiento, en maltrato, porque las autoridades siguen maltratando y los jurídicos siguen maltratando. Si no me equivoco, aquí para pasar al área de apoyo psicológico hay que pasar antes por el jurídico o al lado del jurídico. ¿Dónde se ha visto eso? Ni siquiera digo que sea mala intención, hay una actitud de no reflexionar sobre la necesidad de tener muchísimo cuidado y sensibilidad a los temas de hostigamiento y violencia que está viviendo la universidad. Luego viene un tema que me parece crucial, yo le llamo, tenemos que cambiar la universidad autoritaria que hoy tenemos por una república de la academia. A la doctora Leticia Pogliagui, que está aquí, no le acaba de gustar el concepto. Yo lo uso porque hemos hablado mucho de democracia. Desde 1945,
estudiantes que estaban en el consejo que elaboró la ley orgánica de 45 se salieron del Consejo Constituyente en oposición al establecimiento de la Junta de Gobierno. En el movimiento de 1966 se peleó por erradicar a la Junta de Gobierno. En el Congreso Universitario del 90 se planteó quitar la Junta de Gobierno, sustituirla por procedimientos más democráticos en la forma de nombramiento de autoridades y de toma de decisiones. ¿Alguien les pregunta a ustedes cómo se van a organizar los horarios? ¿Alguien les pregunta o preguntó en el CCH sobre la conveniencia de quitar los 4 turnos y dejarlos solo en 2? ¿Alguien les pregunta algo sobre el futuro del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan? ¿Sobre el futuro de la UNAM? ¿Sobre las cuotas universitarias? ¿Sobre los problemas del ingreso a la universidad? ¿Alguien les hace una pregunta sobre su opinión de los servicios médicos que da la institución? Porque sí, se intentan cosas que son avances. En mi época o cuando veníamos aquí al CCH, no había un servicio de apoyo psicológico de ninguna manera. Creo que está bueno que lo haya, pero hay alguien que dice, queremos saber la opinión de estudiantes y de las y los profesores sobre cómo están organizadas múltiples cosas de la vida de su entidad académica y de la institución en general. ¿Dónde se ponen las plazas que llegaron al CCH? ¿En qué academia, colegio deben abrirse? ¿Cómo recuperamos la vida colegiada que se supone que era la base de funcionamiento del modelo CCH y que está prácticamente perdida? La idea es que es posible tener nos ridiculizan siempre diciendo, claro, ahora va a llegar que toda su vida ha sido un radical, a proponer que todo se nombre con voto directo y secreto y que todas las decisiones se tomen en Asamblea General. Y no es cierto, nunca hemos propuesto eso, pero nos ridiculizan porque con ese argumento pretenden mantener las cosas exactamente como están. Lo que nosotros decimos es que viene ahora un cambio de rector. ¿Saben cuándo va a ser? En noviembre, ¿no? Ya les dije quiénes van a nombrar. ¿Quién va a nombrar? La Junta de Gobierno. Son 15. ¿Saben cuántas personas somos en total en la UNAM? 300. Somos más de 400,000 personas, 360,000 estudiantes, cerca de 40,000 profesoras y profesores, cerca de 40,000 trabajadores administrativos, funcionarios, etc. 400,000 personas. Y 15 personas que no le preguntan más que a una serie de grupos reducidos, cuáles deben ser las autoridades en cada lugar, van a tomar la decisión sin explicarle nada a nadie. Nosotros decimos que esto no puede continuar así para siempre. El cambio que se va a dar en noviembre se va a dar con esas reglas, pero todavía tenemos por lo menos el margen de exigirle a la Junta de Gobierno cómo ven estas propuestas. A ver, 1, que las personas que quieran ser rectoras o rectores de la UNAM presenten y discutan en público sus proyectos y programas sobre la universidad. Es lo menos que podríamos hacer, que se conozcan y que las personas se sienten en un auditorio como se puede televisar por TV UNAM y que se les puedan hacer preguntas y escuchar lo que tienen que decir. No va contra la legislación universitaria, eso se puede hacer ahora. Número 2, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Junta de Gobierno de la Universidad de Baja California y otras
entidades colegiadas de carácter público televisan todas sus reuniones. ¿Por qué no podemos asistir a la deliberación que tenga la Junta de Gobierno sobre las diferentes candidaturas a través de la televisión universitaria? Incluso podemos estar de acuerdo en que hay algunas sesiones que necesariamente tendrían que ser cerradas, ¿no? Que a lo mejor van a exponer que algún candidato o candidata tiene un pasado criminal, entonces no se le quiere exponer ante la sociedad en su conjunto, aunque quién sabe y por qué no. Pero eso se puede hacer perfectamente. 3, ¿por qué no exigimos a la Junta de Gobierno que sea transparente y nos diga de dónde llegaron los apoyos para cada candidatura? Porque la Junta de Gobierno está obligada a hacer una cosa que se llama auscultación. ¿Sí? ¿No le suena, la palabra auscultación no le suena a algo? Como cuando un médico se pone el estetoscopio y lo pone en su espalda para... Eso también es auscultación. Pero la Junta de Gobierno decide cómo ausculta. Y puede haber alguna candidata, por ejemplo, la hubo hace 8 años, que reciba apoyos de miles y miles de personas en cartas enviadas a la Junta de Gobierno, y del otro lado, por ejemplo, estaba el apoyo de Peña Nieto para un candidato, y la Junta de Gobierno evidentemente se inclinaba más por el candidato de Peña Nieto. Al final no lo pudo nombrar, así se dio el nombramiento, que no es una elección, porque luego decimos, van a elegir al rector, no, van a nombrar al rector, ¿no? Acá en el caso de rector de la UNAM no hay nada que diga que tenga que ser hombre, pero no ha habido nunca una mujer. No ha habido mujer secretaria general de la UNAM tampoco. En general, los más altos cargos de la administración universitaria están reservados para los hombres. Es más, yo me pregunto si ha habido alguna coordinadora general del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Sí? Entonces, ahí por lo menos se ha roto la barrera. Bueno, entonces, en este proceso que viene, podemos exigir transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, pero también debemos exigir que las personas que se van a presentar en las candidaturas propongan un proyecto de cambio para una universidad que no es la de 1945, en una sociedad que no es la de 1945. De 1945 hasta el año 2000, el PRI ganaba todas las elecciones a la buena o a la mala, ¿sí? Ya no estamos en esa situación. No nos pueden decir que la universidad, como es una aristocracia de la academia, no hay espacios para que la gente participe en decidir. Y queremos discutir de manera razonable cómo se puede dar espacio a las comunidades diversas de estudiantes, de profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras en una entidad como el CCH para incidir en el nombramiento de quién va a ser director de un colegio o del otro. Necesitamos candidaturas con propuestas de cambio. Eso es República de la Academia. ¿Tiene que ser por voto? Puede haber voto. ¿Puede ser por representaciones indirectas? Podría ser, siempre y cuando la representación, por ejemplo, de un colegio de ciencias y humanidades al consejo universitario fuera más pareja que la que hay ahorita. Porque ahorita la representación es muy, muy reducida. Luego hay un punto que ha ocurrido con nuestra universidad, por lo menos gravemente en los últimos 8 años. La UNAM no opina de nada, no está presente en nada. Hubo la pandemia y salvo algunos profesores que dijeron una que otra cosa, la UNAM se cerró. Se retiró a estudiantes de medicina de los hospitales y cada quien a su casa. Luego con trabajos tomamos clases por Zoom. En otras épocas la UNAM
en el terremoto de 1985 salió a las calles, ha salido a participar. La UNAM tenía recintos, hasta Banamex se dio un recinto para montar un hospital y la UNAM no pudo ceder un espacio de sus salas de conferencias o de sus múltiples recintos en algún lado para que se pudieran utilizar para dar un servicio médico. Nada. Ha habido un debate intenso sobre reformas electorales. ¿Han visto algún debate sobre eso en la UNAM? ¿Alguien lo debatió aquí con ustedes? Nada. Ha habido polémicas sobre la vacunación. ¿Alguien les ha platicado algo sobre la vacuna cubana y las vacunas chinas y por qué sí, por qué no? Nada. Es una cosa que desde el centro de la universidad hasta sus escuelas está reproduciéndose. No discutimos nada de lo que pasa en el país. No discutimos que vivimos en un país en donde si uno mete un dedo en la tierra, es probable que haya una persona desaparecida enterrada ahí. Más de 100,000 personas desaparecidas. Violaciones de derechos humanos, acontecimientos como el de Ciudad Juárez. ¿Dónde está la UNAM? ¿No se supone que somos el centro de pensamiento más elevado del país? Debaten diputados que casi no saben ni hablar. Dicen cada tontería que es inimaginable. Y la gente que está preparada porque sabe, estudia, se informa con regularidad, está callada porque la universidad no se atreve a hablar. Me parece que nosotros tenemos que recuperar una idea de que nuestra autonomía, a la que debemos defender con muchísima fuerza, es una cosa que nos obliga. La autonomía, que es el derecho que tenemos a que no se meta el gobierno a decir lo que tenemos que hacer, nos plantea una obligación respecto a la sociedad, que es el de intervenir en los problemas que vive nuestro país y que vive la sociedad en el contexto actual: deterioro medioambiental, desigualdad de género, violencia hacia identidades diversas, problemas jurídicos en ese terreno, multiplicidad de cosas que harían de la vida universitaria una vida distinta, mucho más interesante para vivir la universidad, discutiendo desde las disciplinas que aprendemos todos los días lo que pasa en el acontecer nacional. Pero esa lo tiene que fijar la UNAM como una meta, como una práctica, como una filosofía totalmente imbuida. Queremos una universidad segura. Se han dado pasos importantes, pero son insuficientes. Y muchas veces son insuficientes porque a las personas que van mayoritariamente destinadas las medidas de seguridad, nadie les pregunta si son convenientes o no, si funcionan o no. ¿Cuáles son los problemas del sendero seguro? ¿Cuáles son los problemas de los transportes Puma? ¿Cómo creen que deberían de funcionar o qué medidas adicionales se podían tomar para evitar asaltos a la salida del plantel, para evitar asaltos adentro del plantel, para evitar violencia adentro del plantel o afuera? ¿Cómo podemos hacer una universidad que está pendiente de esas cosas regularmente, con menos burocracia y con mucha más interacción y vida comunitaria? Finalmente, yo diría, queremos una universidad pública en el sentido de que atiende lo público y atiende desde una entidad pública a la población, laica, gratuita y diversa, en todos los sentidos que entraña la diversidad, que va desde la decisión individual sobre el ejercicio de la sexualidad, la construcción de la identidad, hasta la diversidad regional, que puede incorporar culturas diferentes, que puede incorporar creencias diferentes,
formas de pensar diferentes. Por ejemplo, me cuentan que resulta que en el CCH Naucalpan se reprime a integrantes del personal académico porque han ayudado a estudiantes a expresar sus opiniones políticas en el plantel. Si eso se hace contra, y no crean que es nada más del CCH Naucalpan, esto pasa en todas las entidades universitarias. Hay una presión permanente para no decir, para no contar, para no hablar de los problemas que existen. Hay censura, hay coerción política, y nosotros no podemos permitir una universidad que le impida el derecho a la libre expresión de la palabra a nadie, aunque no estemos de acuerdo con la persona y con lo que dice. Tenemos que reivindicar una universidad plural y diversa y de libertades, de libertad académica, de libertad de expresión, de libertad con respeto a la demás integrantes de la universidad. Pero hay que tener una idea de universidad, una idea específica, una idea que tenemos que poner en juego en este momento de cambio, porque no vamos a tener muchas más oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de cambiar desde adentro nosotras y nosotros, proponiendo desde aquí las cosas que queremos. Y no con la ocurrencia de algún diputado del partido que sea, me tiene sin cuidado, que piensa que puede cambiarle la ley orgánica a la universidad porque anoche se le ocurrió. Y que reclama, y a veces con razón, que nosotros no cambiamos. Nada más voy a cerrar con un ejemplo. En el año 2000, hubo el primer caso muy sonado, descubierto, no digo que sea el primero que haya habido, de un académico que había plagiado su tesis de doctorado. Como era académico, se le sancionó quitándolo de ser académico. Pero ahí la UNAM se dio cuenta de que no tenía las herramientas jurídicas para poder sancionar a alguien que se robaba el trabajo de alguien más para un examen o para una tesis o para un artículo o para lo que sea. El plagio hay en muchas cosas. Pasaron 23 años. El Consejo Universitario, el jueves antes de Semana Santa, por fin aprobó una reglamentación en contra del plagio. 23 años. ¿Por qué lo aprobó? Por el caso de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que se robó la tesis de licenciatura y la de doctorado en otra universidad, pero la de licenciatura en la UNAM. Y la UNAM no ha podido decir nada, supuestamente porque no tenía las herramientas jurídicas para hacerlo. Pero esa es una muestra, un pequeño botón de muestra de la incapacidad que tiene nuestra universidad para cambiar. Y tiene incapacidad para cambiar porque todo el tiempo está en la lógica de que los grupos de poder a nivel general de la UNAM y a nivel de cada escuela, colegio, instituto, facultad, están viendo cómo se reproducen y cómo se mantienen en el control de la institución. Y así no puede cambiar nada. Si no empujamos desde abajo, no va a ser posible cambiar. La única manera de resolver los problemas que está enfrentando la universidad es abriendo espacios a la participación colectiva. La universidad que queremos es la universidad de la participación y del cambio. Aquí lo dejo, creo que me extendí mucho y a ver si se puede armar un diálogo ahí con ustedes. Gracias.